programa que hay que escuchar para creer. Aquí hay alguien que le informa. Bernardo Barranco. La 79 Asamblea del Episcopado Mexicano se realizó la semana pasada. ¿Por qué esta asamblea es singular? Además de los pronunciamientos contra el aborto, homosexualidad, narcotráfico, violencia, esta asamblea se distingue por una reestructuración orgánica. ¿En qué consiste esta reestructuración? ¿Hacia dónde apuntan los cambios internos de los obispos? La 79 Asamblea del Episcopado Mexicano aquí, en las Religiones del Mundo, de Radio Red. Muy buenas noches, bienvenidos a Religiones del Mundo. Estamos en vivo desde el Grupo Radio Centro. Bienvenidos a este espacio. Hoy es una noche especial porque damos la bienvenida a Verónica Veloz. Regresa de París, recién desempacada de París. Y bueno, ya usted la va a escuchar, va a estar, trae nuevas ideas, se va a incorporar al equipo, lo va a enriquecer, por supuesto. Ulises, Willy, continuamos acá y nos vamos a enfilar estos meses para organizar y celebrar los 10 años de Religiones del Mundo. Se dice fácil, se dice pronto, pero 10 años sentado aquí cada martes, que rara vez hemos fallado, semana con semana. Bueno, vamos a festejar junto con usted los 10 años de Religiones del Mundo y por supuesto Verónica Veloz va a ser la artífice de toda esta estructura que vamos a montar para usted. Esta noche vamos a conversar sobre esta 79 Asamblea del Episcopado. Es una asamblea muy particular, muy especial, puede ser una asamblea marcante, así lo señaló Giuseppe Bertello ante más de 120 obispos en su homilía inaugural, al sentenciar, al decir que era muy importante la renovación de las estructuras de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que esta renovación era capital para evitar formas, fíjense ustedes, formas de esclerosis y de burocratización del individuo. Más adelante, Martín Rago, el presidente de la conferencia, se expresa de que hay que continuar con la revisión y la renovación de las estructuras de la conferencia. ¿En qué consiste esta renovación? ¿Para qué una renovación? ¿Es necesario reestructurar? ¿Qué efectos va a tener? ¿Por qué, en el fondo? ¿Por qué los obispos renuevan, reestructuran, dan giros, cambios internos cara a qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, este va a ser uno de los temas centrales esta noche aquí en Religiones del Mundo. Le recuerdo nuestro multilínea 5095-1110, nuestra LADA sin costo 01800-711-1110. Antes de entrar a un planteamiento inicial que preparó tanto Ulises como Verónica Veloz, le voy a pedir a mi compañero William Yarmes nos presente los invitados esta noche. Con mucho gusto, Bernardo. En esta ocasión conversarán con el Auditorio de Religiones del Mundo el maestro Josué Rafael Tinoco Amador. Él es maestro en Psicología Social, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y especialista en Política y Religión. Y vamos a tener una conversación vía telefónica con Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara. Él es el presidente del Departamento para las Relaciones Estado-Iglesia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Muy bien, regresamos, vamos a analizar, vamos a desmenuzar la 79 Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Debemos recordar, sobre todo para muchos de los radioescuchas que no están familiarizados con esos temas, que la Asamblea General es el lugar donde todos los obispos se reúnen de todas las partes del país, marcan temas, es un órgano
en el cual tiene más representatividad que un órgano de dirección. No es el presidente de la Conferencia del Episcopado, no es como un presidente de una empresa, de una organización o de un país. Es un título honorario importante, tiene un alto nivel de representatividad. Y la Conferencia de los Obispos, o en este caso del Episcopado Mexicano, es el espacio, digamos, de dirección colegial que tienen. Hay que recordar que cada diócesis tiene un alto grado de autonomía y que reporta directamente al Papa. Sin embargo, la conferencia, de manera colegiada, discute temas en común, se apoyan, tienen diferentes comisiones y un alto nivel de representatividad frente a diferentes autoridades. La semana pasada se reunió esta 79 asamblea y vamos a entrar directamente a la introducción que nos plantea Verónica Veloz y Ulises Vera para entender y para saber cuáles fueron los temas y cuál fue la temática central que se tocó durante esta asamblea. Ante una realidad nacional que los obispos mexicanos calificaron como una peste malsana y crónica que vicia el aire, donde la corrupción destruye el tejido social, se llevó a cabo del 4 al 8 de julio la 79 Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Reunidos en Lago de Guadalupe, los más de 100 obispos del país abordaron temas como la reducción de precampañas y campañas electorales. Se pronunciaron porque se incrementen las penas a las autoridades que se vean involucrados con el narcotráfico. Asimismo, aunque ha sido colocado varias veces en el ojo del huracán por su relación con el empresario José María Guardia, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez declaró que el episcopado mexicano consideró que el país no tiene capacidad social ni política para establecer los casinos y las casas de apuesta. Por su parte, los representantes de la Comisión de Pastoral Familiar llamaron a todos los científicos, profesionales de la salud y legisladores de las comisiones de salud y educación a comprometerse con la vida para legislar a favor de un humanismo de altura, integral y solidario. Ante ello, descartaron una derrota en la batalla a favor de la vida. En su último día de reuniones, la jerarquía católica contó con la visita del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Jaime Domingo López. En dicha reunión, de 30 minutos, se reiteró el carácter laico del Estado mexicano y los obispos expresaron a los funcionarios sus inquietudes de la situación nacional del país. En un documento final, cuyos elementos fueron basados en la organización de la Iglesia a nivel nacional, regional y local, su vinculación con otros líderes religiosos, partidos políticos, empresarios y organizaciones no gubernamentales, así como su incidencia en la sociedad, la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer los avances de su nueva reestructuración a fin de obtener una estructura más adecuada, eficaz y con base en su función evangelizadora. Bueno, ahí tenemos el planteamiento inicial. Me gustaría mucho, Josué, Rafael Tinoco, tus primeras impresiones. ¿Qué impresión te da o qué sabor te deja esta 79 asamblea? Claro que sí, buenas noches. Me parece una asamblea necesaria, una asamblea que recupera el espíritu colectivo y el espíritu de estructura de la Iglesia Católica, que retoma un punto que es acercarse al ser humano, acercarse al creyente, al feligrés, de una forma diferente, de una forma que le permita a la estructura no perder sus valores, sus ideales, pero sí mantenerse cercano a las necesidades sociales. Uh-huh. Sin embargo, aquí el punto que yo vería discordancia y que tendríamos que analizarlo posteriormente son los temas y la forma en la cual se plantean, lo que tiene que ver con la homosexualidad, con la familia, con la participación en política, que es una necesidad que el catolicismo o que la jerarquía católica, para decirlo propiamente, ha planteado desde hace ya un buen de tiempo, esta urgente apertura política que les permita no solamente opinar, sino tomar parte activa.
que lo retoman ahora en el sentido de decir que no es que quieran participar o no, sino simplemente que quieren tener el mismo derecho. Creo que es un tema polémico que podremos ir abordando, pero creo que es importante rescatar la visión hacia adentro que hace la jerarquía católica de revisarse, de plantearse nuevas formas, porque sabe que con la estructura tal cual existe, está siendo rebasada por otras instancias sociales, por otros grupos religiosos y por la misma sociedad que se está dejando llevar por sus propias necesidades y planteamientos. Muy bien, gracias Josué por este primer planteamiento. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que nuestros teléfonos están abiertos para que usted nos dé su opinión. Si usted leyó, escuchó algún comentario, escuchó algunas notas sobre esta 79 Asamblea, participe con nosotros, denos sus impresiones, 50 95 1110 o 01800 711 1110. Fíjate, Josué, que a mí la impresión que me da esta asamblea es que los obispos en cierta medida reconocen que ya no pueden ir más allá con la fórmula que desde los años 80, introdujeron con una forma de intervención social, una forma que les permitió en los años 80 convertirse en un actor importante, en un actor central en este proceso de transición democrática, en momentos en donde el episcopado asume como suyas una serie de reivindicaciones de la sociedad civil y tiene un alto nivel de privilegio de relación cupular. Este modelo entra en crisis, sobre todo cuando ingresa la alternancia foxista. Ahí como que el episcopado no sabe cómo ubicarse, no sabe cómo colocarse, se inhibe, hay un momento de cercanía y de lejanía, es decir, se entra en un proceso de dificultad para ubicarse. Y creo que estos cambios estructurales lo que apuntan es precisamente a buscar una nueva forma de intervención social a través de una agenda propia que está más marcada. Si anteriormente la agenda era más política, me parece que por el tipo de estructura que después vamos a ver, la agenda va a ser más como una iglesia tutelar de los valores, y de ahí los temas que tú señales, homosexualidad, familia, violencia, etcétera, que le va a dar el derrotero en los próximos años, en este inicio de siglo. Me gustaría mucho que comentaras, por ejemplo, en algunos temas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, de la familia, el tema de la violencia, el tema de la pérdida de valores, que quizá ahí acentuó mucho el episcopado en comunicados además inusual, porque cada día casi traía un mensaje y lo leía y lo planteaba. Es decir, estuvo como muy armado, incluso mediáticamente, estuvo como más funcional, menos desordenado, menos improvisado como se veía en otras conferencias. Ahora los obispos estuvieron realmente muy aceitados, con una maquinaria muy bien armada. Claro, un trabajo de lobbying y de preparación muy bien hecho, que vaya, es necesario, sobre todo para una estructura religiosa, con la trayectoria, la importancia y la trascendencia que tiene como tal. También es importante señalar que es la primera reunión que existe como tal con este nuevo papado. Uh-huh. Y esto también está marcando. Uh-huh. La ideología que trae este nuevo papa va señalado justamente hacia el cuidado de la fe, uh-huh, a la protección de los valores de fe. Entonces, no podía ser tan dejado fuera a la desidia o a la suerte, sino tenía que estar muy bien estructurado. Uh-huh. Y por ello los temas están enfocados a cómo hacer para que la iglesia sea el centro de la vida del individuo. Uh-huh. Cómo hacer para que el católico se sienta representado por su jerarquía y por sus valores. Es un tema delicado porque si bien la alternancia política marcó y había un coqueteo abierto en el sentido de esperar que hubiera reformas, al ver que las reformas no están siendo tomadas tan fuertemente como se esperaría, como se supondría o como se había prometido quizá, uh-huh, lo que está planteando ahora la jerarquía es, bueno, marquemos nuestro propio ritmo y nuestra propia agenda, es decir, separémonos ya de cualquier postulado político, de cualquier preferencia. A mí me preocupa en esta parte de los temas sociales
y de temas de valores humanos, la cuestión, por ejemplo, de la homosexualidad. Uh-huh. Recientemente incluso se estaba hablando ya de que existe una terapia para curar la homosexualidad. Van a curar a los homosexuales, dicen los obispos, ¿no? Sí, es difícil y es terrible, usaría la palabra terrible. En los 70s y en los 60s, en psicología y en psiquiatría, se criticaba mucho a los psicólogos y psiquiatras porque ubicaban como una enfermedad mental a la religión. ¿A la religión? Sí, porque los religiosos tienen visiones, ven sombras, escuchan sonidos, voces, es decir, tienen un contacto sobrenatural, por lo tanto están teniendo una experiencia paranormal y entonces son las características, las actividades estaban etiquetadas en el manual de desórdenes mentales. Entonces no en sí a la religión, pero sino las actividades que tenían muchos creyentes religiosos. También en ese momento se encontraba la homosexualidad. Afortunadamente la psicología ha avanzado y se ha revisado y entonces se ha quitado la homosexualidad como una enfermedad mental. Sin embargo, en algún texto seguramente que encontró algún jerarca religioso o algún creyente, encontró esta referencia que se hacía a los desórdenes en la tipología de la personalidad y por lo tanto ahora se plantea que se puede curar la homosexualidad como si fuera un proceso de un desorden que existe en este momento por las condiciones humanas, las condiciones sociales, lo cual es terrible porque entonces quiere decir que la gente no tiene libertad de elección, sino que simplemente está dejando llevar por fuerzas del destino. Entonces esta terapia que no está probada, que no tiene ningún fundamento para ser curada, es más, que no tiene bases psicológicas y que se ostenta como terapia, que se le ha vendido así a la jerarquía, que seguramente la ha adquirido, ha dicho sí, vamos a entrarle, porque le preocupa el tema de la homosexualidad, porque no quiere que haya homosexualidad. Eso está visto. Entonces lo preocupante es que les vendan esta idea de que la homosexualidad se cura, como si fuera una gripe, como si fuera una enfermedad de ese tipo. Uh-huh. El otro tema tiene que ver también con problemas de valoración humana, la eutanasia, por ejemplo, la familia, los valores humanos. Yo creo que es importante que la Iglesia retome y plantee qué quiere de ser humano, qué quiere de feligrés, cómo visualiza el proceso de salvación de la humanidad, de sus creyentes sobre todo, pero que reconozca que la sociedad ha ido mucho más rápido de lo que ella se ha movido. Uh-huh. Y por lo tanto, si pretende marcar pautas, barreras y estrategias de trabajo sin reconocer las libertades, los procesos humanos, las formas de reorganización que ha tenido la sociedad, lo único que va a provocar es que se siga alejando de la sociedad. O una polarización. O una polarización donde pues, la gente va a dejar de creer en ellos. José, tú has planteado un tema central acá, y es la influencia del pensamiento del Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, en el cual él plantea con mucha claridad desviaciones de la sociedad moderna en términos ecológicos, en términos éticos, en términos de valores, y que por lo tanto el rol o uno de los roles centrales que tiene la Iglesia Católica es el convertirse en una institución tutelar de los valores tradicionales que enderecen, digamos, la decadencia de Occidente. Y que por lo tanto, entonces, la gran tarea de la Iglesia Católica es abrir un frente de discusión cultural frente a una sociedad moderna y secular, y entrar en una situación de defensa de aquellos valores cristianos. Y en ese sentido tú nos planteas, bueno, el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, la manera, digamos, tortuosa con la que entra el tema, o la manera quizá sesgada y entra con el pie izquierdo. Sí. Yo te diría otros temas como por ejemplo aborto, como el tema de la familia, como el tema de la eutanasia, temas que son centrales hoy en la sociedad moderna. ¿Cómo visualizas la incorporación, la entrada de la Iglesia a este debate de cultura que nos estaba proponiendo? Una de las carencias que se ha visto en la estructura católica mexicana es la falta de discusión teológica. Hay mucha discusión en el sentido de interpretaciones personales o grupales, pero no hay una tradición de análisis teológico como en otras
iglesias o en otras zonas. Brasil, por ejemplo, tiene una tradición muy fuerte. Alemania, sin lugar a dudas, de Ratzinger, todos sus estudios en teología. Aquí en México no lo tenemos y por lo tanto es difícil plantearse cómo poder abordarlo. Yo creo que aquí lo que tendría que hacerse es, para evitar este sesgo y esta polarización, y sobre todo que se pretenda tomar el mando de la nave porque se arguye que la nave se está yendo a pique, que la falta de valores nos van a ocasionar problemas, pero tomar el timón sin tampoco tener un análisis exacto de la situación social y con estrategias de acción que son lejanas a este tipo de sociedad actual, lo único que están provocando es que se vea como mucho más atrasado al católico creyente, porque se ve como una persona cerrada. Yo creo que lo que tiene que hacer la jerarquía es darle permiso, darle apertura a sus feligreses de discutir estos temas. No decir, hay que alejarse de los homosexuales porque son malos, de las que han abortado, de las que toman las píldoras, están alejados de Dios, sino al contrario, acercarse y retomar ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es su propósito? No lo hicieron en sí porque fueran malos o malos cristianos, sino simplemente por las necesidades que en ese momento tenían. Bueno, ¿cómo retomarlo? Es decir, una iglesia socialmente cercana, reconociendo los problemas. Si no lo hace así, que escuche, que no sepa, se quede con yo tengo la verdad absoluta y por lo tanto aquí en la Biblia dice, y entonces pretender que vivamos en la Edad Media, en un extremo. Si te entiendo bien, lo que planteas es, la iglesia entra a estos temas no con una reflexión teológico-pastoral, así es. A veces con una poca capacidad de escucha, y entra con una actitud magisterial, con una actitud a veces inflexible, y su planteamiento, si te entendí bien, es muy principista. Es decir, es esta la verdad absoluta y porque viene de Dios finalmente, claro. y si nos salimos, estamos negociando con una verdad absoluta. Yo digo esto, por ejemplo, el debate sobre la píldora del día después, que hoy aparece en el diario Reforma, en carátula principal, en donde el doctor Frank trata de dar una explicación, ¿no? Una explicación científica, etcétera, y del otro lado se contrapone la argumentación del cardenal metropolitano, donde dice es un asesinato y punto, o sea, no hay más, claro. ¿No? Entonces, por lo que te estoy entendiendo, sí, va a ser un debate difícil, entonces, va a ser una discusión compleja, va a ser una discusión crispada, desde una postura que son principios absolutos, frente a una sociedad, como diría el propio Ratzinger, que debate todo, que relativiza, que trata de fundamentar, que no tiene verdades absolutas. Claro, porque lo que se está planteando simplemente son modelos deterministas. Yeah. Se hace esto y se tiene que hacer. Si la Iglesia Católica Mexicana se abre en el proceso de discutámoslo, no tanto como forma de decir bajo mis defensas o bajo mis armas, discutámoslo como forma de escucharte exactamente cuál es el proceso. Creo que muchas de las discusiones que hay se basan simplemente en estereotipos, en prejuicios que han marcado algunos jerarcas, en ideologías que tuvieron en su juventud o que se les han planteado y que no han visualizado el progreso social, pero sobre todo la movilización social que ha habido. Este alejamiento, aunado a una falta de discusión teológica, ¿sería malo abrir a la eutanasia, al aborto? Yo creo que pensemos primero, ¿qué ha habido de cambios que ha tenido que reconocer la Iglesia Católica en general, que nos permiten decir que no podemos tener hoy en día posiciones deterministas? La infalibilidad papal, por ejemplo. Es un tema ya clásico, ya sonado, pero que durante muchos siglos se planteó que no estaba a debate, que era infalible. Posteriormente dijeron, bueno, solamente bajo cuando está en una posición, cuando está en ese proceso de decir, en este momento la voz de Dios está hablando por mí. Pero es decir, hubo un proceso de apertura, de ubicarse socialmente y históricamente. Eso le hace falta en este momento a la Iglesia Católica Mexicana, ubicarse históricamente hacia dónde va. De otra forma, lo único que estamos viendo es un proceso en el cual los creyentes quieren creer. Uno de los resultados que estamos en una encuesta que estamos haciendo en jóvenes, los jóvenes son muy religiosos, pero no son creyentes de la institución.
O sea, creen, tienen fe. Así es, tienen pero la fe. Desconfían de la institución. Así es, como o de la autoridad. Así es. No les gustan tanto los ritos, sino la idea de una creencia como tal. Esto obviamente para un jerarca católico pues debe ser terrible porque no está teniendo los ritos que debería tener. Pero ¿dónde radica la fe? Pensemos, hablemos teológicamente. ¿En el rito o en la creencia? Ese debate es el que tendría que estarse dando en este momento, y eso permitiría saber cómo posicionarse ante temas tan delicados como la corrupción, el narcotráfico, la violencia. Es temas que vamos a entrar después de una pausa. Yo le recuerdo a nuestro auditorio que nuestros teléfonos están abiertos para que usted participe. Estamos conversando en este momento sobre la 79 Asamblea con el maestro Josué Rafael Tinoco, maestro en Psicología Social, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y hemos abordado una serie de temas fundamentalmente que van con el tema de los valores, y ahí, bueno, pues nos gustaría mucho conocer su opinión. Aquí lo que está planteando es que la sociedad está caminando a una velocidad tal que muchas veces rebasa los términos y el espíritu de la propia Iglesia Católica, que tiene a veces una entrada de muchos principios, con una ausencia, una reflexión teológica profunda, con una actitud de diálogo, de escucha, y hay muchos estereotipos y prejuicios que están marcando. Pues la opinión, nos gustaría mucho conocer la suya. ¿Cuál es su opinión? La verdad, la Iglesia Católica, por lo que se dice en el principio del programa, está haciendo un esfuerzo de abrirse al mismo tiempo, hay que reconocerlo, de abrirse y entrar en un verdadero diálogo colectivo con la sociedad actual. A eso responden los cambios. Nos gustaría mucho conocer su opinión. 50 95 1110 son nuestros teléfonos, repito, 50 95 1110 o la ADA 01800 711 1110. Regresamos con la 79 Asamblea del Episcopado Mexicano. Está usted escuchando Religiones del Mundo con Bernardo Barranco. En un momento regresamos. Regresamos, estamos desmenuzando la 79 Asamblea del Episcopado Mexicano que se realizó la semana pasada. Aquí estamos conversando con Josué Tinoco. Nos dice que el episcopado quiere recuperar este espíritu colectivo, acercarse a las personas, al ser humano, a una serie de temas. Es la primera reunión de obispos bajo este nuevo pontificado. Sin embargo, él percibe una ausencia de reflexión teológica y pastoral. Hay una entrada más sobre la cuestión de los principios, ciertos estereotipos, y evidentemente augura un choque, digamos, en términos culturales, con una sociedad secular, informada, ágil, que ya no la primera vez, ya ha habido diferentes momentos de confrontación. Tenemos algunas llamadas, son prácticamente cañonazos de denuncia que tenemos acá. Los resumo. Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice: las mafias religiosas de este mundo es el verdadero programa que necesita la humanidad, y el maestro Barranco podría iniciar una nueva propuesta de denuncia. Muchas gracias, don Ángel. Ángel Navarro de Guadalajara dice: estos del episcopado, número el que están actuando como un partido político que desafortunadamente responde a Roma. Se necesita un presidente mandilón en el que alguna vez creí para poder oficializar esta religión, los cuales están perdiendo clientelas, nos dice Ángel Navarro. Carlos Bravo de Romeros de Terreno, aquí en Coyoacán, nos dice: la religión cristiana ha denigrado al hombre, todas sus iglesias impiden el verdadero crecimiento del hombre. Cristo no quería crear una nueva religión y mucho menos una nueva iglesia. Las iglesias son la administración burocrática de la religión, por lo tanto destrozan la verdadera esencia de lo religioso. Carlos Bravo nos dice: la religión cristiana ha denigrado... volvió a hablar Carlos Bravo y dice: los jóvenes tienen razón, lo importante es la creencia y la libertad de creer. Es referencia a un comentario que hizo Josué, una investigación en la universidad que está haciendo. Los jóvenes, dice, tienen razón, lo importante es la creencia y la libertad de creer. La iglesia solo es una administración que desvirtúa la esencia de los principios de las creencias. Tenemos también Víctor Manuel Grajales de Chiapas. Hasta allá llegamos, a Chiapas, válgame.
Bertrand Russell nos dice que las bases de las religiones son el dogma del miedo que el ser humano le tiene a la muerte y a lo desconocido, y que es muy diferente ser religioso que ser estudioso de Dios. Efectivamente, por supuesto, este programa da fe de esa diferencia. Y también tenemos al maestro Rivas, que nos dice: no es a través de la ingenuidad absoluta ni de la superstición institucionalizada de las religiones monoteístas que habrá un cambio en la humanidad moderna, la cual tiene como disyuntiva la destrucción de su ignorancia o una mutación que, como la hubo de el animal al ser humano, y que existe en el ser humano a el superhumano. Sí, se puso muy nietzscheano aquí el maestro Rivas. Vamos a pasar, ¿qué te parece, Josué? Damos nuevamente los teléfonos, que ya ves que son variadas e interesantes las llamadas. 50, nos gustaría recibir su opinión de esta 79 asamblea, que hemos visto una primera parte que apunta a la cuestión de los valores, pero nos gustaría, vamos a entrar a la parte política. 5095-1110, Olada 01800-711-1110. Entramos rápidamente porque queremos conversar con Monseñor Alvarado. La reunión, Josué, los obispos, que no la primera vez, han planteado que hace una distinción entre libertad de cultos y libertad de creencias, por una parte, y lo que ellos aspiran a tener una plena libertad religiosa. Libertad de cultos a libertad religiosa. En esta es una reivindicación no nueva, es residual, y nos llama a una segunda generación de reformas constitucionales, donde la Iglesia pueda participar activamente, incluso plantean el ser nominados para puestos de elección popular, cosa que el Código del Derecho Canónico, los códigos lo impiden totalmente, así como intervenir de manera directa en la vida política sin ningún atavismo, también el participar en los procesos electorales, dando su opinión, y por supuesto en materia de educación y en materia de posesión de medios de comunicación. Esta sería como la esencia de planteamientos más políticos, un nuevo conjunto, un nuevo paquete de reformas constitucionales. Ahí esta parte de su involucramiento, su acercamiento a la vida política, también me parece peligroso para la Iglesia Católica misma, porque cuando plantea que la apertura o la libertad religiosa se dé en función de qué es lo que la sociedad quiere, está apelando con un esquema de pensamiento y con una estructura religiosa prácticamente de los años 30, 40, donde la religión católica era la mayoritaria. Parecería que no se han dado cuenta que existe esta apertura religiosa donde hay muchos credos, donde hay muchas formas de creencia, pero donde también, y con las llamadas lo confirman, donde no está teniendo tan buena aceptación como tal la estructura jerárquica religiosa. Entonces está apelando a un movimiento de mayorías que desafortunadamente le va a ir mal. O sea, que se está resquebrajando. Porque lo que está planteándose simplemente es la gente necesita creer. Pero ¿no te tiene parece? Fe, pero el acercamiento es complicado, es difícil. ¿No te parece también? Yo recuerdo la coyuntura política del 2003, donde incluso obispos fueron demandados por México Unido, por PRD, por intervenir en procesos electorales, que sí debería flexibilizarse. Es decir, como cualquier actor tendría el derecho de poder opinar, como en otros países, sobre tal o cual candidato, como lo hacen en Francia, como lo hacen en Estados Unidos, en la misma Italia. Hubo una campaña impresionante encabezada por la propia Iglesia Católica y no pasó nada, son un actor más. Pero aquí, con este pasado que hemos tenido, con esta afirmación laical, laicista en algunos casos, pareciera ser hasta pecaminoso que los obispos cualifiquen o intervengan o digan: este partido me satisface o este no. ¿Cómo verías tú esto? Bueno, yo lo veo que en la práctica ya se hace, de hecho. O sea, ahí también es donde está la paradoja que tenemos, o la contradicción. Ya están participando cada domingo. Norberto es entrevistado, los medios le dan un espacio, y lo que dice no lo dice nada más para sus feligreses, lo dice para el público político. Entonces yo creo que sí tendría que abrirse, sí debería ser importante, pero yo creo que la apertura no es nada más en ese sentido de lo que está pidiendo la Iglesia Católica de participación o de espacio. Yo creo que se hace necesaria una reflexión política, social, de cómo nos vamos a posicionar ante las religiones, ante los credos.
para que cuando participe, en este caso Norberto, Onésimo o Monseñor Rábago, cuando opine la gente de la Luz del Mundo, cuando opine la gente de Cienciología, es decir, los diferentes credos, que tengan la misma oportunidad. Pero no solamente, si te abres de capa y pides participación y pides que la sociedad se mueva de determinada forma y das tu opinión de cómo deberían de comportarse los políticos, aquí la apertura también va en el otro sentido. La Iglesia Católica y las iglesias tendrían que abrirse como entidades públicas, no privadas como se están manejando. Y entonces decir, participamos, tenemos espacio activo, nos podemos opinar, pero a la vez la sociedad opina de nosotros, nos fiscaliza y nos visualiza. Yo creo que esas dos vertientes beneficiarían a México en el sentido de que le permitirán avanzar a una forma novedosa, diferente y necesaria de trabajo con las organizaciones. Porque quedarnos en... la historia es sabia y la historia hay que tenerla presente, los procesos difíciles que ha habido con el catolicismo, pero tampoco podemos quedarnos en el pasado de decir, como fueron agresivos, violentos o como los etiqueten en su momento, allá en los 20, 30 o en cualquier punto, y pensar que hoy en día siguen siendo igual, impide integrar socialmente a estos grupos. Yo creo que tiene que haber un proceso de integración, pero completo. Aquí es donde yo plantearía que no nada más es lo que piden los católicos, sino también lo que la sociedad necesita de ellos. Vamos a retomar, Josué, uno de los temas que tú abriste en la investigación con los jóvenes, que los jóvenes tienen, y que es una tendencia también internacional, tienen más sentido religioso, espiritual, y una desconfianza a las estructuras, a la autoridad, al dogma, a la doctrina. Y precisamente uno de los temas de esta asamblea, un poco para ir redondeando, hemos visto la cuestión de valores, hemos visto la cuestión más política, y ahora toca evidentemente el tema de estructura. Tenemos ya en el teléfono a Monseñor Abelardo Alvarado. Él es presidente del Departamento para las Relaciones Estado-Iglesia. Pero antes me gustaría invitar tanto a Monseñor, a nuestro auditorio, y a ti, Josué, que escuchemos el planteamiento que hizo Martín Rábago, el presidente de la Conferencia Episcopal, donde precisamente habla de los cambios estructurales de la conferencia a fin de acercarse más al pueblo. Escuchemos al presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Nos habíamos propuesto de manera muy concreta llegar a definir un esquema que nos permitiera simplificar el organigrama de trabajo que tenemos establecido en la Conferencia Episcopal. Y gracias a un estudio concienzudo, serio, responsable, hemos logrado ese objetivo, por lo menos hasta la etapa en que nos propusimos para esta asamblea. Una de las finalidades era que la multitud de comisiones episcopales que teníamos y que tenemos todavía, hacia el periodo que iniciaría el año 2006, en noviembre del 2006, pudiera comenzar a funcionar de otra manera. Tenemos hasta el momento presente 27 comisiones. En el anteproyecto que fue finalmente aprobado, queda una reestructuración que permite que queden solamente 9 comisiones episcopales a nivel nacional. Esa fue la conclusión a la que llegamos. No es cuestión simplemente de reagruparlas, porque eso parecería demasiado fácil, que las 27 comisiones se reagruparan y quedaran reducidas así simplemente a 9, sino que se pensó en una forma diferente de organizar el trabajo, de tal manera que la Conferencia del Episcopado con sus comisiones realice aquellas tareas que corresponden propiamente a un nivel nacional. Bueno, escuchamos a Monseñor presidente de la Conferencia Episcopal, Martín Rábago, y nos plantea cómo esas 27 comisiones episcopales para el próximo periodo 2006, noviembre del 2006, probablemente se reduzcan a 9 comisiones. Ya se han dado a conocer los nombres, que sería de espiritualidad y culto, misión y evangelización, solidaridad, la cuestión sectorial que estaría más enfocada en la cuestión de la defensa de la vida, fe y cultura, comunicación, trabajo de diócesis, instituciones del episcopado y diálogo ecuménico. Tenemos en la línea a Monseñor
Abelardo Alvarado Alcántara. Él es presidente del Departamento para las Relaciones Estado-Iglesia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Muchas gracias, monseñor, por tomar la llamada y por su paciencia. Está en el teléfono. Sí, ¿qué tal, Bernardo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos puede plantear esta... Gracias. ¿Qué nos puede decir de estos cambios estructurales? ¿Son, digamos, cosméticos o van a fondo a reactualizarse en la sociedad mexicana? Mira, yo creo que para que nuestro auditorio comprenda cuál es la razón de estos cambios y se valore la importancia, porque parecería que son exclusivamente cosas externas, organizativas, pues vamos a decir, burocráticas, pero la verdad es que lo que nosotros estamos buscando es un mejor servicio a los fieles, al pueblo de Dios, a toda la iglesia. Y para esto a mí me gustaría, antes de decirte cómo se está haciendo esta reestructuración de la conferencia, que tuviéramos en cuenta los grandes principios teológicos que son los que nos guían como criterios para hacer estos cambios. Hay dos grandes principios que son los que están inspirando estos cambios. El primero es que los obispos, aunque cada uno de los obispos están asignados como pastores a una iglesia particular, a una diócesis, a una comunidad local, sin embargo, los obispos formamos parte de lo que llamaríamos el colegio episcopal, o sea, Cristo instituyó un colegio con los 12 apóstoles, que es un único colegio y que tiene como cabeza al Papa, al Santo Padre, al Obispo de Roma, al Pontífice de la Iglesia Universal. Entonces, en relación a, pues vamos a decir, a lo que se exige de nosotros como colegio episcopal, pues es que tratándose de que todos tenemos que tener una solicitud por todas las iglesias locales, que podamos a través de la conferencia tomar decisiones colegiales, pues que estén inspiradas pues en un deseo de ayudarnos y de que la conferencia preste un auxilio, una ayuda eficaz para que cada obispo pueda desempeñar su misión en su respectiva iglesia. Y el segundo gran principio es que en cada iglesia particular, en cada diócesis, pues se tiene que promover lo que llamaríamos la comunión, la unión pues afectiva, espiritual, en cierto modo podríamos decir mística, comunión en la fe, comunión en la esperanza, comunión en la caridad, en el amor fraterno, pero esa se tiene que traducir pues en la acción misma de la iglesia. Entonces, a nivel de las iglesias locales, pues allí participan, ya no se trata solo de las decisiones del obispo, aunque el obispo es la autoridad suprema en cada diócesis a nivel de la iglesia. Sin embargo, el obispo tiene que tomar en cuenta a los sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos, a todos los sectores de la iglesia. Y entonces allí el principio que inspira la acción de la iglesia pues es la comunión que debe haber al interior de cada iglesia particular y de las iglesias particulares, o sea, de las diócesis entre sí. Entonces, la conferencia pues es un organismo de ayuda en que pues los 151 obispos, 52 obispos que estamos en México, nos unimos para planear nuestro trabajo, para intercambiar puntos de vista, para tener una consulta recíproca, intercambio de experiencias y poder tomar decisiones colegiales en bien de todas las iglesias locales, en bien de todas las iglesias del país. Primero, yo creo que esto es importante tenerlo claro, para así después entender por qué nos preocupa reestructurar la conferencia.
¿Por qué, monseñor? ¿Por qué hay que reestructurar la conferencia? Mira, bueno, hasta este momento, pues nos podemos dar cuenta de que es difícil que de 151 obispos, aunque obviamente de los 151, 52, en este momento hay 37 obispos eméritos. Uh-huh. Y digamos que los obispos que estamos en ejercicio de nuestra misión, estamos en activo, somos 115 obispos. Uh-huh. 115. Normalmente a las asambleas asistimos 100, 105, siempre hay un pequeño número de ausentes. Entonces, desde luego, la conferencia en este momento realiza su trabajo de servicio a las diócesis a través de 27 comisiones. Coordinar esas 27 comisiones, hacerlas pues más eficaces, hacer que los planes que realizan estas comisiones sean operativos ya y lleguen, digamos, a la base, pues resulta muy difícil. Es una estructura muy pesada, difícil de coordinación, digamos, no se tiene la eficacia deseada, hay mucha dispersión de acciones, duplicación de acciones, porque cada comisión pues programa su trabajo y muchas veces se duplican las acciones, no se aprovechan debidamente los recursos, tanto humanos como económicos, sino por el contrario, pues se dispersan. Sí, se dispersan. Y la idea es compactarla en 9 comisiones, entonces. Exactamente. Así es. Entonces, Señor Alvarado, yo quisiera preguntarle, por último, porque el tiempo se nos va. Un poco revisando la historia de la conferencia, uno ve que los grandes cambios en la estructura han respondido a situaciones particulares. Por ejemplo, en los orígenes, en los años 30, pues el famoso comité original pues respondía a convertirse en un interlocutor después de la guerra cristera frente a un gobierno, pero también dar claridad de cuál era la línea que estaba siguiendo la Iglesia Católica frente, digamos, a todo lo que fue la ebullición post-cristera. Después encontramos la Iglesia, la reestructura en los años 40, 50, donde está muy centrada a fortalecer las estructuras internas, la Acción Católica, ONIR, toda una serie de instituciones. Hoy, ¿cómo podríamos ubicar en ese amplio espectro histórico? La impresión que me da desde afuera, como observador, digamos, lejano del tema, pero como que las comisiones tienden sobre todo al tema de los valores, a esto que preocupa mucho al Papa Ratzinger, esta especie como de una enorme disputa con la sociedad moderna, secular, que está perdiendo rumbo, que está entrando en una fase de decadencia, temas como la vida, temas como la familia, la doctrina, etcétera. Usted, digamos, en esta, por supuesto, una visión muy externa, coincidiría con este planteamiento, que la Iglesia estaría como ajustando líneas para estar más equipada y dialogar con la cultura moderna? Sí, por supuesto, definitivamente ese es en el fondo una de las preocupaciones principales. La Iglesia tiene que estar en diálogo con el mundo actual, con la cultura actual, y evidentemente que la situación de la cultura y del mundo actual presentan nuevos desafíos, nuevos retos, nuevos problemas, y pues sobre todo la Iglesia tiene que, vamos a decir, tiene que ir a lo esencial. Ya no podemos ahorita ocuparnos de cosas secundarias, sino tenemos que darle prioridad a lo esencial. ¿Cuál sería lo esencial? Y lo esencial pues es la misión evangelizadora de la Iglesia. O sea, en el fondo pues las tres grandes funciones que los obispos tenemos en relación al servicio al pueblo de Dios, pues que es pues diríamos a grandes rasgos lo que sería la función del anuncio de la palabra de Dios, del Evangelio, de las grandes verdades de la fe, el anuncio, que es lo que se llama la pastoral profética, liturgia, culto, todo lo que va en esa línea, predicación, homilía, catequesis, etcétera. La función, diríamos, de
función del pueblo de Dios, y es pues todo lo que es la animación, los servicios en que participan pues todos los laicos, y que es la función, diríamos, de conducción de la comunidad cristiana. Uh-huh. Y después una función muy importante que pues es la función de santificar al pueblo, y ahí entran pues todos los sacramentos, todas las celebraciones del culto. Entonces, tres grandes funciones que tenemos en la misión evangelizadora de la Iglesia. Pues, Monseñor Alvarado, yo le agradezco mucho sus comentarios. Nos encantaría algún día tenerlo aquí en esta mesa. Creo que pues hay mucho que discutir. Habría que discutir cómo va a entrar la Iglesia a dialogar con la cultura moderna. Hay grandes temas, secularización, laicismo, que están ahí, y son temas que son ineludibles para ustedes. Pero se nos fue el tiempo. Sí, y muy pronto nos gustaría mucho poder conversar con usted. Sí, pues sí, hoy obviamente nos quedamos en los grandes principios, en consideraciones un poquito abstractas que tendrían que concretarse en asuntos muy puntuales que tienen que ver con la vida de las personas. Muy bien, pues aquí lo esperamos para poder seguir conversando. Ok, Muchas gracias. A tus órdenes. Buenas Un abrazo noches a todos y mucho gusto. Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, presidente del Departamento para las Relaciones Estado-Iglesia de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Pues ya se nos fue el tiempo, querido Josué, pero fue muy interesante, muy ilustrador, digamos, el punto de vista de cómo efectivamente el tema va a ser probablemente menos político en el futuro, a pesar de que hay interés de esta nueva segunda etapa de reformas constitucionales, de ampliar los márgenes de libertad a la estructura religiosa, pero el tema apunta hacia la cultura, que es tu tema, por cierto, y así es que vamos a esperar pues debates espectaculares en los próximos años, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que esta parte que mencionaba el monseñor, el diálogo. Necesitamos un diálogo, necesitamos una apertura y trabajar mucho, porque la sociedad necesita respuestas. No podemos ir deterministas ni tampoco exclusionistas. Hay que integrar en nuevas formas. Estaremos con gusto al pendiente. Muy bien, pues ahí está la agenda. Es una agenda pues probablemente muy marcada por el Papa Ratzinger. Esperemos que no sea eurocéntrica esta agenda, sino realmente tenga rasgos muy locales, porque es lo que se requiere. Diálogo, y por supuesto aquí en Religiones del Mundo vamos a estar muy atentos a estos debates. Muchas gracias Jorge Mireles, Mónica Veloz, Javier Aviña, David Martínez, Miguel Agustín Martínez Tapia, Antonio Prado. Ya nos dio tiempo de comentar sus participaciones. Les agradezco muchísimo los comentarios. Muchas gracias, buenas noches, y los espero la próxima semana aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red. Estructuran, dan giros, cambios internos cara a ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la intencionalidad? Bueno, este va a ser uno de los temas centrales esta noche aquí en Religiones del Mundo. Le recuerdo nuestro multilínea 5095-1110, nuestra LADA sin costo 01800 711 1110. Antes de entrar a un planteamiento inicial que preparó tanto Ulises como Verónica Veloz, le voy a pedir a mi compañero William Yarmes nos presente los invitados esta noche. Con mucho gusto, Bernardo. En esta ocasión conversarán con el Auditorio de Religiones del Mundo el maestro Josué Rafael Tinoco Amador. Él es maestro en Psicología Social, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y especialista en Política y Religión. Y vamos a tener una conversación vía telefónica con Monseñor Abelardo Alvarado Alcántara. Él es el presidente del Departamento para las Relaciones Estado-Iglesia de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Muy bien, regresamos. Vamos a analizar, vamos a desmenuzar la 79 Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Debemos recordar, sobre todo para muchos de los radioescuchas que no están familiarizados con esos temas, que la Asamblea General es el lugar donde todos los obispos se reúnen de todas las partes del país, marcan temas, es un órgano en el cual tiene más representatividad que un órgano de dirección. No es el presidente de la Conferencia del Episcopado, no es como un presidente de una empresa, de una organización o de un país. Es un título honorario importante, tiene un alto nivel de representatividad. Y la Conferencia de los Obispos, o en este caso del Episcopado Mexicano, es el espacio, digamos, de dirección colegial que tienen. Hay que recordar que cada diócesis tiene un alto grado de autonomía y que reporta directamente al Papa. Sin embargo, la conferencia, de manera colegiada, discute temas en común, se apoyan, tienen diferentes comisiones y un alto nivel de representatividad frente a diferentes autoridades. La semana pasada se reunió esta 79 Asamblea y vamos a entrar directamente a la introducción que nos plantea Verónica Veloz y Ulises Vera para entender y para saber cuáles fueron los temas y cuál fue la temática central que se tocó durante esta asamblea. Ante una realidad nacional que los obispos mexicanos calificaron como una peste malsana y crónica que vicia el aire, Ulises, Willy, continuamos acá y nos vamos a enfilar estos meses para organizar y celebrar los 10 años de Religiones del Mundo. Se dice fácil, se dice pronto, pero 10 años sentado aquí cada martes, que rara vez hemos fallado, semana con semana. Bueno, vamos a festejar junto con usted los 10 años de Religiones del Mundo y por supuesto Verónica Veloz va a ser la artífice de toda esta estructura que vamos a montar para usted. Esta noche vamos a conversar sobre esta 79 Asamblea del Episcopado. Es una asamblea muy particular, muy especial, puede ser una asamblea marcante, así lo señaló Giuseppe Bertello ante más de 120 obispos en su homilía inaugural, al sentenciar, al decir que era muy importante la renovación de las estructuras de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que esta renovación era capital para evitar formas, fíjense ustedes, formas de esclerosis y de burocratización del individuo. Más adelante, Martín Rago, el presidente de la conferencia, se expresa de que hay que continuar con la revisión y la renovación de las estructuras de la conferencia. ¿En qué consiste esta renovación? ¿Para qué una renovación? ¿Es necesario reestructurar? ¿Qué efectos va a tener? ¿Por qué, en el fondo? ¿Por qué los obispos renuevan? Programa que hay que escuchar para creer. Aquí hay alguien que le informa. Bernardo Barranco. La 79 Asamblea del Episcopado Mexicano se realizó la semana pasada. ¿Por qué esta asamblea es singular? Además de los pronunciamientos contra el aborto, homosexualidad, narcotráfico, violencia, esta asamblea se distingue por una reestructuración orgánica. ¿En qué consiste esta reestructuración? ¿Hacia dónde apuntan los cambios internos de los obispos? La 79 Asamblea del Episcopado Mexicano aquí, en las Religiones del Mundo, de Radio Red. Muy buenas noches, bienvenidos a Religiones del Mundo. Estamos en vivo desde el Grupo Radio Centro. Bienvenidos a este espacio. Hoy es una noche especial porque damos la bienvenida a Verónica Veloz. Regresa de París, recién desempacada de París. Y bueno, ya usted la va a escuchar, va a estar, trae nuevas ideas, va a estar
se va a incorporar al equipo, lo va a enriquecer, por supuesto. Donde la corrupción destruye el tejido social, se llevó a cabo del 4 al 8 de julio la 79 Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Reunidos en Lago de Guadalupe, los más de 100 obispos del país abordaron temas como la reducción de precampañas y campañas electorales, se pronunciaron porque se incrementen las penas a las autoridades que se vean involucrados con el narcotráfico. Asimismo, aunque ha sido colocado varias veces en el ojo del huracán por su relación con el empresario José María Guardia, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez declaró que el episcopado mexicano consideró que el país no tiene capacidad social ni política para establecer los casinos y las casas de apuesta. Por su parte, los representantes de la Comisión de Pastoral Familiar llamaron a todos los científicos, profesionales de la salud y legisladores de las comisiones de salud y educación a comprometerse con la vida para legislar a favor de un humanismo de altura, integral y solidario. Ante ello, descartaron una derrota en la batalla a favor de la vida. En su último día de reuniones, la jerarquía católica contó con la visita del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Jaime Domingo López. En dicha reunión, de 30 minutos, se reiteró el carácter laico del Estado mexicano y los obispos expresaron a los funcionarios sus inquietudes de la situación nacional del país. En un documento final, cuyos elementos